Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com son los medios por los que me pueden hacer llegar sus relatos, historias o sugerencias. En este episodio quiero aprovechar para mandar saludos a Daniel Justiniano y su esposa Selena, que me escuchan desde Santa Cruz, Bolivia. A Marx García y Titi Barrueta, que me siguen y escriben por las redes sociales. Y un saludo especial a Susana Lugo, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, que cumple años el 24 de mayo. Susana, muchísimas felicidades. El episodio de hoy fue una historia sugerida hace ya bastante tiempo, por cierto, por dos personas que me siguen y me escribieron en Instagram, desde Barcelona, en España. De los perfiles Double Invisible Fox y José Full, la historia del Hospital del Tórax. Antes de comenzar, y usando la referencia un poco bizarra, ahora que voy a hablar de un hospital, quiero mandar un gran saludo a todas las personas que trabajan en el sector salud de todos los países, la labor que están realizando, los riesgos a los que se están enfrentando día a día en esta crisis mundial, merece todo el reconocimiento y agradecimiento. Y ya para cerrar, un saludo a Paulina González y su esposo Peter Colmi. Paulina, médico y seguidora del podcast, que sé que me escucha con todos con quienes comparte guardias. Así que un gran saludo a todos. Y bueno, sin más preámbulos, esta es la historia de esta semana. La tuberculosis, también conocida como la peste blanca, es una enfermedad que ha estado presente durante una gran parte de la historia de la humanidad. Y como ya les había mencionado brevemente en otros episodios, a mediados del siglo XX se popularizó el llamado tratamiento sanatorial. Este tratamiento consistía en que los afectados con esta enfermedad, principalmente en los países desarrollados, fueran trasladados a sanatorios localizados a cierta altura, en el campo, ya que se creía que al aumentar el flujo sanguíneo pulmonar por la taquicardia causada por la altura, esto ayudaría con el malestar. Aunque con el paso del tiempo y los avances médicos, esta teoría no pudo ser comprobada como exitosa. Sin embargo, el 8 de junio de 1952 fue inaugurada por el dictador Franco la que inicialmente se conoció como la Ciudad Sanatorial de Terrassa. Ubicada al norte del barrio del Llano del Buen Aire, en Terrassa, Barcelona, era el principal centro para el tratamiento de la tuberculosis en Cataluña y el resto de España. Era una obra que constaba de un cuerpo central de 9 pisos y 2 alas, una de ellas designada a pacientes de la clase media o baja y la otra para los de la clase alta, con obvias distinciones en ambas alas. A su vez, cada uno de los pisos estaba dividido por tipo de pacientes, me refiero a género, enfermedad y gravedad. El 9º piso era de acceso restringido. Era donde se encontraban los pacientes más graves o ya desahuciados. Esta propiedad ocupaba una superficie de más de 6 hectáreas y los edificios tenían una capacidad de 1.600 camas. En ese momento, era 4 veces el tamaño
del más grande hospital de España. El objetivo de este tipo de lugares era construirse alejados de las ciudades y que contara con todos los servicios necesarios para mantener ahí a sus pacientes por largos periodos. Por esto, el hospital contaba con servicios variados, como un teatro, una gran biblioteca, múltiples jardines, una estación de radio y una capilla con capacidad de 1,000 personas. A los pocos años de su apertura, llegó a su mayor ocupación. Más de 1,000 pacientes, cuyo tratamiento en el centro duraba de 6 meses a 2 años, siendo la estancia promedio 1 año. En ese momento, sus números mostraban que la mitad de los pacientes salía recuperado. Un 40% de ellos abandonaba el tratamiento y una tasa de mortalidad del 10%. Con el paso del tiempo y con los progresos de la medicina, la tasa de mortalidad se redujo a un 5%, y el tiempo que duraba el tratamiento a solo 2 meses en el centro. Con esto, se tuvo que rediseñar el objetivo del lugar, y poco a poco comenzó aceptando pacientes con otros padecimientos, tales como afecciones cardíacas y otro tipo de enfermedades respiratorias. Otra consecuencia del paso del tiempo en el lugar y el gran número de pacientes es que los cuidados brindados a ellos ya no era lo mismo. La organización del hospital fue en declive. Hasta 1973, las encargadas de brindar los cuidados como enfermeras eran principalmente monjas carmelitas, que, debido a la mala administración del lugar, salieron del hospital en ese año, haciendo que los pacientes quedaran bajo el cuidado de ayudantes sin la preparación médica adecuada. Además, que la ya de por sí mala administración del lugar continuara empeorando. No contaban con un registro de entrada y salida de los empleados. La tienda, donde se podía comprar alimentos y golosinas, había sido descuidada también al grado que se podía comprar vino y cigarros. Ya para 1975, el lugar cambiaría totalmente su funcionalidad, diseño y hasta nombre, para enfocarse en todo tipo de enfermedades asociadas con la capacidad torácica. De ahí que se renombrara con el que sería el más conocido y hasta hoy en día como el Hospital del Tórax. Con el paso del tiempo, la mitad de los pacientes que llevaban al hospital eran ingresos o transferencias realizadas por el ayuntamiento. Es decir, como seguridad social, eran llevados ahí personas sin hogar, con problemas mentales, así como ancianos rechazados por su familia. Esto no hizo más que deteriorar aún más la calidad de atención recibida por los pacientes. A principios de 1986, el hospital solo tenía cerca de 400 pacientes. La tasa de mortalidad era solo del 2%. Pero para finales de diciembre, precisamente el 31, se dio de alta a su último paciente, cerrando sus puertas como hospital. Pero a partir de este momento, y hasta 1997, cuando cerró definitivamente, solo era usado para consultas externas por una pequeña unidad médica que residía ahí. Pero la parte de la historia de este hospital que lo hace más famoso es que, además de su tasa de mortalidad, desde su apertura, este lugar llegó a tener el índice de suicidios más alto de los hospitales de la época en España. Como les decía, las estancias de los pacientes ahí eran muy largas. Y ya que la tuberculosis no tenía una cura confiable en ese momento, los pacientes eran prácticamente abandonados por sus familiares ahí y eran sometidos a tratamientos muy fuertes, incluyendo el uso de drogas y sedantes. La deficiencia en los tratamientos, el abandono de las familias, la mala atención
y mala calidad de vida en general hacía que un gran número de pacientes cayera en depresión y encontraran en el suicidio la salida más sencilla. Muchos de ellos subían y se arrojaban desde el 9º piso a uno de los jardines interiores del hospital, el que era conocido como la jungla. Esto, decían, era por los gritos que los desdichados emitían justo antes de encontrar la muerte. Gritos que eran escuchados por los demás pacientes desde sus ventanas. Además, existían muchas leyendas, historias de terror contadas por los pacientes y personal que laboraba allí. Los pacientes cuentan que por los pasillos se podía ver a una enfermera, de semblante muy pálido, siempre con una jeringa en la mano. Hay quienes cuentan que esta enfermera era la encargada de brindar descanso a los pacientes desahuciados, para librarlos de su pesar. Pero otros dicen que sin importar el estado, así fuera un paciente relativamente sano, también podía ser presa de la conocida como enfermera de la muerte, cuyas víctimas eran encontradas asfixiadas. Otros pacientes contaban que era muy común ver el espectro de quien suponían había sido un paciente también, ya que llevaba arrastrando tras de sí equipo médico. Era frecuente encontrarse con ese ser en los pasillos del hospital, aunque el lugar donde se le veía más era la llamada jungla. Con el paso de los años, el abandono del lugar hizo que este lugar se deteriorara, y que junto con las leyendas de terror que se contaban, los edificios, que ya tenían un aspecto lúgubre, un ambiente pesado, oscuro, llamaron la atención de todos aquellos curiosos e investigadores de lo paranormal. Se dice que, entre las salas abandonadas, aún se podían encontrar algunos de los instrumentos médicos funcionales, así como documentación de los pacientes. Es más, y este es un hecho comprobado, en el 2003, la Guardia Española detuvo en los alrededores del hospital a un joven que llevaba consigo un frasco con un feto conservado en formol. De acuerdo a su declaración, él afirmó haber obtenido el frasco en el 5º piso del hospital, lo cual en ese momento no hizo mucho sentido, ya que el hospital, al final, no contaba con una sala quirúrgica, lo que no justificaría que tuvieran restos humanos. Es aquí donde nace otra de las leyendas más oscuras de este lugar. Se dice que aquellos pacientes que nunca eran visitados, o que se sabía que no tenían ningún familiar fuera del lugar, eran sometidos a terribles experimentos, en los que partes del cuerpo les eran extirpadas para ser estudiadas, que algunas mujeres embarazadas eran forzadas a someterse a abortos. Pero aquí quiero agregar una nota aclaratoria. Una parte del hospital fue convertida en un almacén, y no solo de este en específico, sino de otros hospitales, por lo que tener equipo médico en desuso y cualquier otro tipo de material podría tener una explicación lógica. Pero en fin, todas estas leyendas hicieron que el hospital abandonado fuera usado para la supuesta realización de ritos satánicos. En la capilla se encontró un pentagrama rojo, así como restos de velas, manchas rojas extrañas, que aparentaban fuera sangre. Con todas estas historias, como les decía, mucha gente se vio atraída a ese lugar, y se han realizado muchos estudios sobre actividad paranormal. Un gran número de videos han sido grabados en las instalaciones del hospital, que aseguran haber documentado fenómenos paranormales. Algunos de estos fenómenos han sido medidos o captados con dispositivos electrónicos. Un grupo de investigadores menciona que mientras se encontraban en la capilla, tenían 2 termómetros a solo 5 metros de distancia,
y la temperatura y el nivel de humedad indicados eran diferentes en ambos aparatos, y que al ser intercambiados de posición, el fenómeno volvió a repetirse. Otros equipos de grabación, que tenían una carga del 100%, al ingresar a algunas de las salas se descargaban completamente, pero que cuando ellos seguían moviéndose por el lugar, la batería volvía a restaurarse. En un video, los investigadores lograron captar una psicofonía en especial. Ellos dicen que se encontraban grabando en el 9º piso del hospital, mientras uno de los presentes, de nombre Miguel Ángel, preguntó en voz alta: ¿quieres comunicarte con nosotros? En ese momento, ninguno de los asistentes lograron escuchar nada, pero al reproducir el audio, se puede escuchar lo que ellos interpretaron como "a ti, Miguel". Después, dicen que se encontraban realizando una sesión de Ouija en la capilla, donde continuaron grabando, y se puede escuchar un audio que dice: ¿puedo inmolarme? Aquí les dejo algunos segmentos de psicofonías grabadas en este lugar. Estos videos los pueden encontrar en YouTube. En otra de las leyendas de este lugar, uno de los empleados, vigilante, asegura que mientras se encontraba realizando sus recorridos por diferentes lugares del hospital, frecuentemente escuchaba pasos en el piso superior. Las primeras veces subía inmediatamente a revisar qué era lo que ocasionaban esos ruidos, pero nunca encontró nada ni nadie. Con el paso del tiempo, él se acostumbró a estos sonidos que lo acompañaban en sus labores. Desde el 2007, una pequeña parte del hospital, conocida como La Pineda, es aún utilizado como un centro psiquiátrico para menores. Pero el resto, la mayoría de la propiedad, ha sido reacondicionado y es usado como un centro de creación y producción llamado Parc Audiovisual de Cataluña, donde se realizan filmaciones de series, reality shows y películas, principalmente de terror, por todo el ambiente y los escenarios que pueden encontrar ahí. Títulos como Contratiempo, una película que pueden encontrar en Netflix, Rec 2, Rec 4, que por cierto, ni siquiera sabía que había una cuarta parte de esta serie, y la película Mama, ópera prima del director argentino Andrés Muschietti, que después dirigiría la reciente producción de Eso. Estas cintas, entre muchas otras, fueron grabadas en parte en esta locación. Parte de los equipos de producción de estas cintas, incluidos algunos actores, también aseguran haber experimentado algún fenómeno o actividad que no pudieron explicar. Veían sombras, siluetas de personas en lugares donde no había nadie, y otros que aseguran haber sentido alguna especie de contacto, como si alguien tocara su espalda al encontrarse solos. Esta es la historia del Hospital del Tórax. Antes de cerrar el episodio, quiero contarles sobre un libro que recién leí. La obra 14 colmillos, del escritor mexicano Martín Solares. Esta breve obra, créanme, se lee en pocas horas, cuenta la historia de un joven detective en París de 1927, encargado de investigar un extraño asesinato usando su misteriosa red de informantes. Se lo recomiendo ampliamente, una excelente forma de pasar el tiempo en estos días. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre,
Te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.